Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de ir a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIPAP, del campo experimental Cotaxtla. Paco, adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge, y al auditorio de Conexión B que nos escuchan y ven por radio e internet. Bueno, el día de hoy se celebra un aniversario más de la llegada del fuego olímpico al puerto de Veracruz hace 55 años. Se han de preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver con el sector agropecuario? Ahorita les platicamos. Precisamente hoy, 6 de octubre de 1968, que el fuego olímpico llega a la bahía de Veracruz procedente de Europa. Recorrió Italia, España, cruzó el Atlántico y llegó a la isla de San Salvador, en las Bahamas, para emular el primer viaje de Cristóbal Colón a América. 13,000 kilómetros desde Grecia a Veracruz. El tramo final del fuego olímpico fue a través del buque mexicano Durango de la Secretaría de Marina, llegando precisamente, como ya les dije, el 6 de octubre al antepuerto, y de ahí 17 nadadores condujeron el fuego olímpico por relevos hasta tierra firme al malecón de Veracruz. El primero en recibir la antorcha con el fuego olímpico fue Sergio Castellanos Ruelas, protagonista de la historia olímpica que con el tiempo el destino lo llevó a estar vinculado al sector de la investigación y la academia agropecuaria. Esta es la historia de un agroolímpico, el médico veterinario zootecnista Sergio Castellanos Ruelas, pionero en los sistemas de alta producción ganadera más rentables hoy en Veracruz. Su antecedente es que la producción de carne de bovino, la cual se sustentaba en el sistema pues intensivo, pues consistía en concentrar a los animales en galeras o corrales para alimentarlos con forraje de corte o ensilado, más complementos alimenticios para acelerar el peso de los animales. El sistema de corrales de engorda tiene un origen, y esto se los voy a contar porque el primer prototipo de corral y la tecnología para finalizar el ganado bovino en el trópico, ahí es donde interviene el médico Sergio Castellanos. Al inicio de los 60 se creía que al concentrar al ganado en su etapa de finalización en un corral, no era viable por razones diversas que argumentaban los ganaderos. Sin embargo, el ganado en pastoreo extensivo tardaba hasta 4 años en alcanzar el peso comercial rentable, y además no se podía atender la demanda de carne que se incrementaba por el crecimiento de la población en esas épocas. En ese entonces, veterinarios especialistas en nutrición animal y agrónomos o tecnistas consideraron que la engorda de ganado en corrales no pretendía sustituir a la engorda del ganado en potrero, o sea, la ganadería extensiva. Solo sería un medio para dar un mejor acabado al ganado y con mayor rapidez para que así el ganadero pues recuperara pronto su inversión. El primer prototipo de corral de engorda de ganado bovino fue construido en el campo experimental Cotazla en 1962 con materiales propios de la región, y los experimentos para engordar al ganado de forma rápida se realizaron del 23 de octubre de 1962 a febrero de 1963 con la intervención de investigadores del Departamento de Nutrición Animal del Centro Nacional de Investigaciones Pecuarias de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y de la Fundación Rockefeller, con un investigador muy importante que fue Ned Raun, Jorge. Sí, Paco, y como bien lo indicas, uno no puede como que asociar la antorcha olímpica, en este caso la del 68, con el agro mexicano, pero sí efectivamente Sergio Castellanos y bueno, no dejar a un lado a nuestros grandes amigos, los hermanos Moreno Loyo, sobre todo un Sí, fuerte abrazo a mi gran amigo Arturo Morelo Loyo, que también estuvo ayer en el campo experimental, allá con ustedes, en la posta, si no estoy mal, sí. y que bueno, pues sí, hasta la fecha, realizando actividad física a todo lo que da. ¿No? Realmente nos da muchísimo gusto y le mandamos un gran abrazo a nuestro buen amigo Arturo Moreno Loyo. Así es, y hoy dedicamos este pequeño homenaje al médico Sergio Castellanos Ruelas. Más adelante les voy a decir por qué. Bueno, pues el médico Castellanos, durante su etapa de estudiante de veterinaria, era considerado ahí en el campo, en el campo Cotazla y en la posta como ayudante honorario. Así es como lo tenía la Fundación Rockefeller.
y él fue testigo de este proceso inicial de los corrales de engorda en el campo Cotazla en 1962 con la guía del experto norteamericano de la Fundación Rockefeller. Y ya egresado el médico Castellanos en 1969, pues se le encomienda construir corrales para engordar en el campo experimental La Posta de Paso del Toro. Este año se cumplen 61 años de esta gran aportación tecnológica en ganadería tropical, que ocurrió primero en el campo Cotazla y después en La Posta, y que contribuyó con el paso del tiempo a que se crearan las primeras explotaciones ganaderas que actualmente se han convertido en empresas pues, empresa familiar a consorcios comerciales de clase mundial. Jorge, el año pasado, precisamente el 5 de octubre del 22, en un evento denominado Agroolímpicos en el campo Cotazla, tuvimos el gran privilegio de contar con la presencia de los portadores de la antorcha olímpica en 1968, que, como decía yo, posteriormente el destino los ligó a la actividad agropecuaria. Sergio Castellanos Ruela, los hermanos Eduardo y Arturo Moreno Loyo, Carlos Díaz Vega y José Luis Menéndez estuvieron presentes el año pasado quienes nos narraron la hazaña del recibimiento del fuego olímpico en el mar del puerto de Veracruz y su trayectoria tierra adentro. La duración de este evento el año pasado lo teníamos considerado para 1 hora y media y fueron casi 3 horas, debido a la gran solicitud de fotografías que los asistentes se tomaron con los antorchistas, más aún que llevaron las antorchas y el equipo deportivo que utilizaron en 1968. Nuestros distinguidos personajes de la historia de las Olimpiadas hicieron un recorrido ese día al módulo de la nueva generación de maíces del campo. O sea, haz de cuenta que hicieron el recorrido de la antorcha, pero dentro de los lotes experimentales. Pues hace un año tuvimos el honor de reunir en el campo Cotazla figuras veracruzanas del fuego olímpico de hace 55 años y bueno, que después se convirtieron en protagonistas de la investigación agropecuaria. Hoy, 6 de octubre, también se celebró por la mañana la edición 42 del Día del Ganadero del Campo Experimental La Posta de Paso del Toro, que en ese entonces, allá por el 69, fue dirigido por el jefe del campo, Carlos Robles Bolaños, que actualmente vive en Oaxaca. Pero ¿cuál es la coincidencia? Que hace 55 años, mientras el Juego Olímpico llegaba a Veracruz, precisamente un domingo, en la mañana de ese domingo del 68, Sergio Castellanos Ruelas, bueno, más bien en esa época que se hizo el evento en la mañana, ya por la tarde, el médico Sergio Castellanos Ruelas estaba joven, fue el primero en recibir en el mar la antorcha con el fuego olímpico. Estas son fechas que coincidieron en su vida y precisamente pues, este 6 de octubre se celebró el Día del Ganadero y quién iba a decir que con los años iba a coincidir todas estas fechas. Jorge y amigos, el 11 de noviembre del 22, Sergio Castellanos Ruelas fue llamado a portar el fuego olímpico en el Mar de Dios. Por eso esta ocasión lo dedicamos a él. Y fue un hecho histórico y deportivo que quedó grabado en la memoria de quienes tuvimos la oportunidad de vivir ese gran momento. Y ahorita, Jorge, a las 5:30 en el Zócalo de Veracruz se realiza el desfile conmemorativo de la llegada del fuego olímpico por los portadores de hace 55 años. Nuestro reconocimiento a las mujeres y hombres que organizaron y portaron el fuego olímpico por mar y tierra en 1968 y que tuvieron que ver con la investigación y la academia agropecuaria, Jorge. Gran reconocimiento, Paco, por supuesto, y estas historias son maravillosas, sin duda alguna. Como siempre, Paco, muchísimas gracias. Gracias y buenas tardes. Y hoy son tardes agroolímpicas. Claro que sí, muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIPAP del campo experimental Cotaxtla en nuestro campo innovador. Vámonos al corte, regresamos.